¿Alguna vez te has sentido indigno del amor de Dios? Como si tus errores del pasado fueran demasiado grandes. Como si tus fracasos te hubieran alejado tanto de Él que ya no hay vuelta atrás. Tal vez te han dicho que Dios no usa a personas como tú, que no eres lo suficientemente santo, o que tus debilidades te hacen inservible para su propósito. Pero, ¿y si te dijera que estás equivocado? Que, en realidad, Dios no solo conoce tus debilidades, sino que las usa como parte de su plan, que Él, en su infinita misericordia, elige precisamente a los quebrantados, a los rechazados, a los que el mundo menosprecia, para cumplir los propósitos más grandes. Hoy quiero que escuches con atención, porque este mensaje puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo y, más importante aún, la forma en que ves a Dios. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron rechazados, que fallaron, que sintieron que no eran dignos, pero que Dios transformó y usó poderosamente. Y en los próximos minutos vas a descubrir por qué tus errores, tus luchas y hasta tus debilidades no son un obstáculo para Dios, sino una parte esencial de su plan para ti. Y para que entiendas esto, déjame contarte la historia de un hombre que fue despreciado desde su nacimiento y que, a pesar de todo, fue levantado por Dios para cumplir una misión increíble. Su nombre era Jefté. Jefté nació con una marca de vergüenza sobre su vida. Era hijo de una prostituta y por esa razón su propia familia lo despreció. Lo echaron de su casa, lo hicieron sentir como un paria, alguien indigno de heredar cualquier cosa. La sociedad lo vio como alguien sin valor. Tal vez, de alguna manera, tú también te has sentido así, como si tu historia, tu pasado o las cosas que te han dicho definieran quién eres. Pero aquí está lo sorprendente. Dios no vio a Jefté como lo veía el mundo. Cuando llegó el momento, cuando Israel más necesitaba ayuda, adivina a quién Dios levantó como líder y libertador. Sí, a Jefté, el rechazado, el olvidado, el que nadie creía que serviría para algo. Esto nos muestra una verdad poderosa. Dios no escoge a los perfectos, sino a los dispuestos. Y esto me lleva a contarte otra historia. La historia de una mujer que, por años, cargó con una culpa tan grande que la alejó de Dios. Ella creía que su pasado era un muro imposible de derribar. Su nombre era Dolores. Dolores cometió muchos errores en su vida. Tomó malas decisiones, hizo daño a personas que la amaban, y en su interior sentía que no merecía ser perdonada. Se acostumbró a vivir en la sombra de su propio remordimiento, evitando la iglesia, evitando hablar de Dios, porque en el fondo creía que Él nunca podría amarla después de todo lo que había hecho. Pero lo que Dolores no sabía es que Dios nunca dejó de mirarla con amor. Y en los próximos minutos te voy a mostrar cómo Dios tomó su historia, su dolor, su culpa y sus fracasos, y la transformó en un testimonio de restauración y propósito. Porque si hay algo que necesitas entender hoy, es esto: tus debilidades no son un error, tus luchas no te descalifican. Dios ya sabía quién eras, con todos tus defectos, y aún así te llamó. Así que quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir lo que nadie te dijo sobre cómo Dios usa tus debilidades para llevarte a tu propósito. Y antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Dios me usa a pesar de mis debilidades. Esta será tu declaración de fe, una señal de que hoy eliges creer en su amor y en su propósito para tu vida. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría ser la respuesta que has estado esperando por mucho tiempo. La verdad que nadie te dijo: Dios usa a los débiles para mostrar su gloria.
Ahora que has escuchado la historia de Jefté y has comenzado a conocer la historia de Dolores, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has sentido insuficiente? Como si todo lo que hiciste en el pasado te definiera y te separara del propósito de Dios. Déjame decirte algo poderoso. Dios usa a los imperfectos para cumplir sus planes perfectos. Mira la Biblia. ¿A quién llamó Dios para hacer su obra? No a los fuertes, no a los que tenían todo en orden, sino a los débiles, a los rotos, a los que parecían no tener esperanza. Moisés tartamudeaba y tenía miedo de hablar en público, pero Dios lo usó para liberar a su pueblo. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Dios lo restauró y lo convirtió en una de las piedras fundamentales de su iglesia. Pablo persiguió a los cristianos, pero Dios lo transformó en uno de los más grandes apóstoles de la historia. Dios no espera que seas perfecto para usarte. Él te llama tal como eres, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El engaño del enemigo. Hacerte creer que no eres digno. El enemigo quiere que creas que tu pasado te descalifica. Quiere que pienses que Dios solo usa a los santos, a los puros, a los que nunca fallaron. Pero eso es una mentira. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Tal vez has cometido errores graves. Tal vez hay cosas que hiciste en el pasado que te avergüenzan. Quizás sientes que has fallado tantas veces que ya no hay oportunidad para ti. Déjame decirte algo. Dios ya sabía cada error que cometerías y aún así te eligió. Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios puede tomar todo lo que has vivido, incluso tus fracasos, y convertirlos en parte de su propósito para ti. La historia de Dolores, el peso de la culpa y la misericordia de Dios. Volvamos a la historia de Dolores. Después de tantos años de errores y malas decisiones, Dolores llegó a un punto donde se había resignado a creer que Dios nunca la perdonaría. Cada vez que pensaba en orar, en buscar a Dios, una voz en su mente le decía, ¿para qué? Ya es demasiado tarde para ti. Dios no quiere nada contigo. Esa voz la atormentaba día y noche. Sentía que cada oración que intentaba hacer se perdía en el vacío. Vivía con la carga de su culpa, con el peso de sus errores sobre sus hombros. Hasta que un día una amiga la invitó a la iglesia. Dolores no quería ir. Se sentía sucia, indigna, como si su sola presencia en la casa de Dios fuera una ofensa. Pero algo dentro de ella le decía que fuera. Esa noche, mientras el pastor predicaba, escuchó un versículo que nunca antes había prestado atención. Isaías 1:18. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esas palabras la atravesaron como una flecha. Era como si Dios le estuviera hablando directamente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, Dolores se permitió llorar en la presencia de Dios. Fue en ese momento que entendió que no importa cuán lejos hubiera ido, Dios siempre estuvo esperándola con los brazos abiertos. Tú no eres un error. Dios te diseñó con un propósito. Dolores pasó años creyendo que no era digna del amor de Dios. Pero en realidad, Dios la había estado esperando todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido como Dolores? Déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. Dios no te ve como el mundo te ve. Dios no te define por tu pasado. Dios no te llama por lo que hiciste, sino por lo que Él quiere hacer en ti. Jeremías 29:11.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes para ti, para restaurarte, para levantarte, para usarte de maneras que nunca imaginaste. Y si todavía tienes dudas, piensa en esto. Si Dios pudo usar a Moisés, que era inseguro, si Dios pudo usar a Pedro, que negó a Jesús, si Dios pudo usar a Pablo, que persiguió cristianos, ¿por qué no podría usarte a ti? No importa lo que hiciste ayer. Hoy es un nuevo día. Hoy puedes decidir creer que Dios todavía tiene un propósito para ti, una decisión que cambia. Todo Dolores entendió que su historia no terminaba en su culpa. Dios la estaba llamando a algo nuevo, y tú también tienes una decisión que tomar. Hoy, en este momento, puedes seguir cargando con tu pasado, con tus errores, con tu dolor, o puedes entregárselo a Dios y permitir que Él te transforme. Dios quiere hacer algo en tu vida. Quiere usarte, levantarte, mostrarte que todo lo que viviste puede convertirse en una herramienta para bendecir a otros. Salmos 37:24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios está extendiendo su mano hacia ti. Pero la pregunta es, ¿vas a tomarla? Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios, Dios me usa a pesar de mis debilidades. Porque esto no es solo una frase, es una declaración de fe, un recordatorio de que tu historia aún no ha terminado. A partir de ahora, quiero que pienses en algo muy importante. ¿Y si todo lo que consideras una debilidad fuera, en realidad, parte del plan de Dios para tu vida? Muchas veces miramos nuestras fallas y sentimos vergüenza. Queremos ocultarlas, fingir que nunca sucedieron, tratar de presentarnos al mundo como personas fuertes e inquebrantables. Pero Dios no necesita que ocultes tus debilidades. Él quiere usarlas para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. 1 Corintios 1:27. Pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Esto significa que las fallas que crees que te descalifican son, en realidad, las herramientas que Dios puede usar para mostrar su poder en tu vida. La historia de Dolores. Enfrentando la vergüenza y el miedo. Después de aquella noche en la iglesia, Dolores comenzó a preguntarse, si Dios realmente me ama, ¿por qué aún me siento tan pequeña? ¿Por qué todavía siento vergüenza de mi pasado? Quería creer que Dios podía usarla, pero aún cargaba con el peso de sus errores. Se preguntaba si algún día realmente podría sentirse libre. Fue entonces cuando, al leer la Biblia, Dolores encontró una historia que cambió su visión sobre sí misma. ¿Alguna vez has oído hablar de Rahab? Era una mujer que vivía en Jericó y era conocida como una prostituta. A los ojos de la sociedad no valía nada. Su reputación estaba manchada, nadie la veía como alguien digna de respeto. Pero un día, algo sucedió. Cuando los espías israelitas fueron enviados a Jericó antes de la batalla, Rahab tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Los ayudó y los escondió, demostrando su fe en el Dios de Israel. Josué 2:11. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab no era una mujer perfecta. Tenía un pasado lleno de errores. Pero en el momento correcto decidió confiar en Dios, y esa decisión cambió su destino. No solo fue salvada cuando Jericó fue destruida, sino que Dios la honró de una manera extraordinaria. Rahab se convirtió en parte de la genealogía de Jesucristo. Sí, aquella mujer que antes era rechazada, marcada por su pasado, se convirtió en una de las antepasadas del Salvador. Ahora piensa en esto. Si Dios pudo transformar la historia de Rahab y usarla para algo tan grande,
¿Qué no podría hacer con tu vida? Tus errores no definen tu destino. Dolores lloró al leer esta historia. Por primera vez, comenzó a creer que quizás Dios podía usar a alguien como ella. Tal vez te sientas igual ahora. Tal vez estés pensando en todo lo que hiciste mal y preguntándote si Dios todavía puede usarte. La respuesta es sí. Isaías 61:3. Para conceder a los que lloran en Sión que se les dé una corona en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Dios no quiere que sigas cargando con la vergüenza del en pasado. Él quiere transformar tus cicatrices en testimonios. Quizás ahora te estés preguntando, ¿pero cómo lo hace Dios? ¿Cómo puede tomar algo tan malo y convertirlo en algo bueno? La respuesta está en su gracia y en su poder. Aquí hay 3 maneras en las que Dios usa nuestras debilidades para cumplir sus planes. Transformación a través del arrepentimiento. Cuando reconocemos nuestros errores y nos volvemos a Dios, Él no solo nos perdona, sino que nos da una nueva identidad. Ya no eres definido por tu pasado, sino por lo que Dios dice de ti. Fuerza a través de la dependencia. Cuando nos sentimos débiles, aprendemos a confiar en Dios. Si nunca tuviéramos fallas, nunca aprenderíamos a depender de Él. Testimonio que transforma vidas. Tu pasado puede ser usado por Dios para ayudar a otras personas que están pasando por las mismas luchas que enfrentaste. Lo que antes era motivo de vergüenza puede convertirse en un testimonio poderoso. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que Dios no te ve por lo que hiciste mal, sino por lo que Él puede hacer a través de ti. Y ahora que ya entiendes esto, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que te impide entregar completamente tu historia a Dios? Tal vez sea el miedo a fallar otra vez. Tal vez sea la duda de si Dios realmente puede usarte. Tal vez sea el temor a lo que los demás piensen. Sea cual sea la razón, quiero desafiarte a dejar todo eso en manos de Dios. La transformación que Él hizo en la vida de Rahab, Él puede hacerla en la tuya. Tu pasado no te define, Dios te define. Y en el siguiente momento vamos a entender cómo dar este paso de fe y permitir que Dios te guíe hacia el propósito que tiene para tu vida. Cómo Dios te guía a través de tus debilidades hacia tu propósito. Ahora que ya has entendido que tus debilidades no te descalifican, sino que forman parte del plan de Dios, quiero que reflexiones sobre algo muy importante. Y si aquello que más temes sobre ti mismo es exactamente lo que Dios quiere usar para glorificar su nombre. Piensa en esto. Moisés era tartamudo y Dios lo llamó para hablar ante el faraón. Gedeón se veía como el más débil y Dios lo eligió para liderar un ejército. Pedro era impulsivo y Dios lo convirtió en uno de los más grandes líderes de la iglesia primitiva. Así que ahora, detente por un momento y pregúntate, ¿cuáles son las cosas que tienes miedo de mostrar al mundo? Porque puede ser precisamente ahí donde Dios quiere obrar. 2 Corintios 12:9. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. La lucha interna de Dolores. El miedo a sentirse indigna. Dolores comenzó a darse cuenta de que Dios podía usarla, pero aún había algo que la atormentaba, el miedo de no ser suficiente. Recordaba cada error que había cometido y se preguntaba, ¿y si vuelvo a fallar? ¿Y si decepciono a Dios? ¿Y si al final nunca soy capaz de cambiar? Esta duda la consumía. Quería creer en el amor de Dios, pero en el fondo aún sentía que Él podría abandonarla si fallaba una vez más. Tal vez tú hayas sentido algo similar. Tal vez tienes
Miedo de dar un paso en tu fe porque crees que no podrás mantener este compromiso. Pero escucha bien, Dios nunca te llamó a ser perfecto. Él te llamó a ser fiel. Dolores encontró consuelo en una historia de la Biblia que parecía hablarle directamente. La historia de Jonás. Jonás era un profeta, pero cuando Dios lo llamó a predicar en Nínive, huyó. No quería obedecer porque creía que la gente de Nínive no merecía la misericordia de Dios. Así que, en lugar de ir a donde Dios lo enviaba, Jonás tomó un barco y trató de escapar. El resultado, Dios envió una tormenta. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que el barco se partiría. Jonás intentó huir del llamado de Dios, pero Dios no se rindió con él. Incluso cuando fue lanzado al mar y tragado por un gran pez, Dios usó esa situación para traerlo de vuelta a su propósito. Jonás 2:2. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué nos enseña esta historia? Puedes intentar huir, pero Dios no se rendirá contigo. Aun cuando te sientas perdido, Dios tiene un plan para restaurarte. Tu pasado no cambia el llamado de Dios para tu vida. Si Jonás, que intentó huir de Dios, aún así fue usado para llevar a una ciudad entera al arrepentimiento, ¿qué puede hacer Dios con tu vida si decides obedecer? Dios usa a quien Él quiere, no a quien el mundo escoge. Dolores se dio cuenta de algo muy poderoso. Si Dios eligió a Jonás, que huyó, a David, que pecó, a Pedro, que negó a Jesús, entonces, ¿por qué no la elegiría a ella? Dios nunca escoge a las personas porque son lo suficientemente buenas. Las escoge porque quiere mostrar su gloria a través de ellas. 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto significa que no importa cómo el mundo te vea, lo que importa es cómo Dios te ve, y Dios te ve como alguien valioso, digno y lleno de propósito. Los 3 pasos para aceptar el llamado de Dios, aunque te sientas débil. Ahora que ya comprendes que Dios quiere usarte, ¿qué puedes hacer para entregarte a este llamado? Aquí tienes 3 pasos poderosos. 1. Aceptar que nunca serás perfecto. Y está bien. Dios no espera que tengas todo bajo control antes de decir sí a su propósito. Si esperas hasta estar listo, nunca comenzarás. Isaías 6:8. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo más importante no es ser perfecto, sino estar disponible para Dios. 2. Dejar de mirar atrás y enfocarte en el futuro. El enemigo siempre intentará recordarte tu pasado. Quiere mantenerte atrapado en la culpa, el miedo y la vergüenza. Pero Dios quiere que mires hacia adelante. Filipenses 3:13-14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto significa que no importa dónde has estado, sino hacia dónde te diriges. 3. Confiar en que Dios completará la obra que comenzó en ti. Si Dios te llamó, Él te capacitará. No necesitas conocer todos los pasos, solo necesitas confiar en que Dios está en control. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que no estás solo en este viaje. Dios está a tu lado, fortaleciéndote en cada paso. Tal vez, al igual que Dolores, hayas pasado mucho tiempo creyendo que Dios no puede usarte. Tal vez hayas pensado que tu pasado te descalifica. Pero hoy quiero
Que tomes una decisión. Deja de dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Si crees que Dios aún tiene un propósito para ti, escribe en los comentarios: Señor, acepto tu llamado. Y en el próximo momento entenderemos cómo dar el primer paso para vivir el propósito de Dios, incluso cuando aún sentimos miedo. Cómo dar el primer paso para vivir el propósito de Dios, aún sintiendo miedo. Ahora que entiendes que Dios te eligió a pesar de tus debilidades y errores, surge una pregunta inevitable: ¿cómo comenzar a vivir este propósito? Muchas veces sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, pero el miedo nos paraliza. El miedo al fracaso, el miedo al juicio de los demás, el miedo a no ser capaces. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido que querías dar un paso en la fe, pero algo dentro de ti decía: ¿y si me equivoco? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si la gente me juzga? El miedo hace que muchas personas permanezcan inmóviles, escuchan el llamado de Dios, sienten que deben actuar, pero siguen esperando el momento perfecto, esperando sentirse más preparados. Y la verdad es que ese momento perfecto nunca llega. La historia de Moisés. Cuando Dios te llama y no te sientes capaz, si sientes que no eres lo suficientemente fuerte para lo que Dios te ha llamado, quiero que prestes atención a la historia de Moisés. Moisés tenía un llamado claro: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero cuando Dios lo llamó, ¿sabes cuál fue su primera reacción? Miedo. Éxodo 4:10. Entonces Moisés dijo a Jehová: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Básicamente Moisés le dijo a Dios: «No soy bueno para esto, no sé hablar bien, soy demasiado débil para esta misión». Pero mira cómo Dios respondió. Éxodo 4:11-12. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Moisés quería esconderse detrás de sus limitaciones, pero Dios no aceptó excusas. Él solo quería un corazón dispuesto. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has escondido detrás de tus propias limitaciones? ¿Alguna vez le has dicho a Dios algo como esto? Soy demasiado tímido, no tengo suficiente talento, he cometido demasiados errores para que Dios me use. Si es así, quiero que sepas, Dios no ve tus limitaciones como un obstáculo, sino como una oportunidad para mostrar su poder a través de ti. Dolores y el miedo a ser juzgada. Dolores empezó a sentir que Dios quería que compartiera su historia con otras personas, pero algo dentro de ella la detenía. Pensaba: ¿y si la gente se ríe de mí? ¿Y si me juzgan? ¿Y si dicen que no soy digna? Quería seguir el llamado de Dios, pero el miedo a la opinión de los demás la hacía dudar. Tal vez tú hayas pasado por algo parecido. Sientes en tu corazón que Dios quiere que hagas algo, pero tienes miedo de lo que la gente pueda pensar. Si ese es tu caso, quiero que prestes atención a esta verdad. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esto significa que si vives con miedo de la opinión de los demás, siempre estarás atrapado. Pero si confías en Dios, Él te elevará por encima del miedo. Y entonces Dolores entendió algo poderoso. Lo que los demás piensan no importa, porque Dios ya había validado su propósito. Si se quedaba atrapada en el miedo al juicio de los demás, nunca viviría lo que Dios tenía para ella. Y lo mismo aplica para ti. Si Dios te está llamando, no dejes que la opinión de los demás te impida avanzar.
Los 3 primeros pasos para superar el miedo y avanzar en el propósito de Dios. Ahora que entiendes que Dios quiere usarte, incluso si sientes miedo, ¿cómo dar el primer paso? Aquí tienes 3 pasos fundamentales. 1. Cambia el miedo por la fe. Si estás esperando que el miedo desaparezca antes de obedecer a Dios, eso nunca pasará. La fe no significa actuar sin miedo, significa actuar a pesar del miedo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que Dios honra a aquellos que confían en Él, incluso cuando sienten miedo. Si tienes miedo de fallar, si tienes miedo de no ser suficiente, no te preocupes, Dios está contigo. Y 2. Recuerda quién te llamó. Si Dios te ha dado un propósito, ¿quién puede impedirlo? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando recuerdas que fue Dios quien te llamó, te das cuenta de que no hay nada que temer. 3. Da el primer paso, incluso si no conoces el siguiente. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el camino antes de dar un solo paso. Pero Dios no trabaja así. Él no nos da un mapa completo, nos da un paso a la vez. Salmos 109:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que Dios ilumina un paso a la vez. Si Él te está llamando a algo, da el primer paso y confía en que Él revelará el resto en el momento adecuado. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero la buena noticia es que no necesitas esperar hasta sentirte listo. Si Dios te está llamando a algo, Él ya te ha dado todo lo que necesitas para comenzar. Ahora, detente y reflexiona. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Tal vez te está llamando a hablar de tu fe con otras personas. Tal vez te está llamando a dejar atrás una relación que no es saludable. Tal vez te está llamando a empezar un nuevo ministerio, un proyecto o un servicio. Sea lo que sea, no dejes que el miedo te detenga. Ahora quiero que escribas en los comentarios: confío en Dios y daré el primer paso. Esta es tu declaración de fe. Este es tu compromiso con Dios. Y en el próximo momento hablaremos sobre cómo Dios transforma tu vida cuando finalmente decides confiar en Él. Prepárate, porque esta parte puede ser la clave para un cambio definitivo en tu vida. Cuando Dios transforma tus debilidades en tu mayor fortaleza. Ahora que ya has entendido que Dios no te rechaza por tus debilidades y que el miedo no puede impedirte avanzar, es momento de descubrir algo aún más profundo. Cómo Dios transforma tus debilidades en tu mayor fortaleza. Tal vez has mirado tu vida y has pensado: soy demasiado débil para que Dios me use. No tengo suficiente talento. He cometido demasiados errores como para que Dios tenga un propósito para mí. Pero Dios tiene un patrón diferente al del mundo. Lo que el mundo considera débil, Dios lo usa para manifestar su poder. 2 Corintios 12:9. Pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significa esto? Que tus debilidades no son un problema para Dios. En realidad son la oportunidad perfecta para que Él muestre su poder a través de ti. Y quiero mostrarte cómo esto ocurrió en la Biblia y cómo sucede también en la vida real. La historia de Gedeón, el hombre que no creía en sí mismo. Gedeón es uno de los ejemplos más increíbles de cómo Dios elige a los improbables. Él no era un guerrero fuerte. No era un líder famoso. De hecho, cuando Dios lo llamó, estaba escondido porque tenía miedo de sus enemigos. Jueces 6:12-15. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente.
Pero Gedeón respondió, «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas de las que nuestros padres nos han contado? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo, «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te envía?» Pero Gedeón contestó, «Ah, Señor mío, ¿cómo podré yo salvar a Israel? Mi familia es la más débil en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre». Gedeón se veía como el más pequeño, el más débil, el menos capaz. Pero Dios no lo veía así. Dios lo miró y le dijo, «Guerrero valiente», incluso antes de que Gedeón hiciera algo. Porque Dios no mira quién eres ahora, sino en quién puedes convertirte cuando estás en sus manos. ¿Alguna vez has pensado que Dios podría estar llamándote para algo mucho más grande de lo que imaginas? Pero para que eso suceda, necesitas dejar de enfocarte en tus debilidades y comenzar a enfocarte en el poder de Dios en ti. ¿Recuerdas a nuestra protagonista, Dolores? Después de años viviendo con culpa y creyendo que nunca sería digna de Dios, comenzó a notar algo sorprendente. Sus debilidades y sufrimientos podían ser la clave para ayudar a otras personas. Comenzó a hablar con otras mujeres que también se sentían rechazadas e indignas. ¿Y sabes qué pasó? Se identificaron con su historia. Comenzaron a encontrar esperanza en su testimonio. Y en ese momento, Dolores entendió algo poderoso. Lo que antes era su vergüenza, Dios lo estaba transformando en su mayor fortaleza. Tal vez aún no te has dado cuenta, pero tus sufrimientos y debilidades pueden ser usados por Dios para ayudar a otras personas. Dios no desperdicia nada. Cada error, cada cicatriz, cada momento de dolor puede convertirse en un testimonio poderoso. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuál es el dolor que llevas dentro que Dios puede transformar en un testimonio para bendecir a otros? 3 pasos para permitir que Dios transforme tus debilidades en fortaleza. Ahora que comprendes que Dios puede transformar tu historia, ¿cómo permitir que esto suceda? Aquí tienes 3 pasos prácticos. 1. Deja de esconder tus debilidades. Muchas veces queremos ocultar nuestras fallas. Intentamos aparentar ser fuertes, perfectos, sin errores. Pero Dios no necesita personas perfectas. Él necesita corazones rendidos. 1 Corintios 1:27. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Si sigues pretendiendo ser fuerte por tu cuenta, Dios no podrá obrar. Pero si te rindes a Él, usará incluso tus fallas para cumplir un propósito mayor. 2. Usa tu pasado para ayudar a los demás. Todo lo que has vivido puede ser útil para alguien más. Tus dolores, tus errores, tus cicatrices. Alguien necesita escuchar tu historia. Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio tiene poder. Cuando compartes cómo Dios te restauró, no solo fortaleces tu fe, sino que también ayudas a otros a encontrar el camino de la sanación. 3. Confía en que Dios te usará, aunque aún no te sientas listo. Si estás esperando sentirte completamente listo para que Dios te use, ese día nunca llegará. Jeremías 1:7. Pero el Señor me dijo, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Lo único que necesitas hacer es decir sí. Ahora que entiendes que Dios puede usar tus debilidades para un propósito mayor, quiero que hagas una reflexión. ¿Estás permitiendo que el miedo, la vergüenza o la culpa te impidan vivir lo que Dios tiene para ti? Si tu respuesta es sí,
quiero desafiarte a escribir en los comentarios: Dios usará mi vida para algo mayor. Esta es tu declaración de fe, y en el siguiente bloque hablaremos sobre cómo dejar atrás todo aquello que te impide vivir plenamente el propósito de Dios. Si este mensaje te está tocando el corazón y trayendo sabiduría, disfruta este video para que este mensaje llegue a más personas. No te vayas ahora, porque esta siguiente parte puede ser la clave para tu liberación y transformación. Bloque 7. Deja atrás lo que te detiene y avanza hacia tu propósito. Ahora que ya has entendido que Dios transforma tus debilidades en fortaleza, es momento de dejar atrás todo lo que te ha estado frenando y dar un paso definitivo hacia el propósito que Él tiene para ti. Si miras hacia atrás, quizás notes que has estado cargando pesos innecesarios. Culpa, miedo, traumas del pasado, inseguridades, todo eso ha sido como una cadena que no te deja avanzar. Pero escucha bien esto: Dios no quiere que sigas atado a lo que quedó atrás. Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero no puede llenar tus manos si sigues aferrado a lo viejo. Y aquí surge una pregunta clave: ¿qué es eso que Dios te está pidiendo que sueltes? Tal vez sea una relación tóxica, tal vez sea una mentalidad de derrota, tal vez sea un hábito que te aleja de Dios, tal vez sea la culpa de algo que hiciste en el pasado. Sea lo que sea, hoy es el día de soltarlo y avanzar. La historia de Lot y su esposa, el peligro de aferrarse al pasado. Una de las historias más impactantes de la Biblia sobre lo que sucede cuando nos aferramos a lo viejo es la historia de Lot y su esposa. Dios le había dicho a Lot y su familia que huyeran de Sodoma y Gomorra porque iba a destruir esas ciudades debido a su maldad. Génesis 19, 17. Cuando los habían llevado fuera, uno de los ángeles dijo: «Huye por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas». Pero ¿qué hizo la esposa de Lot? Génesis 19, 26. Entonces, la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. El problema no fue solo mirar atrás físicamente, sino mirar atrás con el corazón. Ella no quería soltar lo que Dios le estaba diciendo que dejara. No estaba lista para avanzar y por eso se quedó estancada para siempre. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Dios nos dice que dejemos el pasado atrás, pero seguimos mirando hacia Él con nostalgia, con culpa, con miedo. Si Dios te está llamando a avanzar, no mires atrás. Si Él te está pidiendo que sueltes algo, es porque tiene algo mejor para ti. Dolores y su decisión de romper con el pasado. Dolores pasó años atrapada en su culpa. Pensaba en cada error que había cometido y se preguntaba si realmente Dios podía darle un nuevo comienzo. Había noches en las que recordaba sus fracasos y se sentía indigna. Pero entonces recordó lo que Dios le estaba enseñando a través de su palabra. En 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fue en ese momento cuando Dolores tomó una decisión radical. Ya no iba a mirar atrás. Ella rompió con todo lo que la hacía sentirse culpable. Se perdonó a sí misma y comenzó a caminar con la certeza de que Dios la estaba haciendo nueva. Y aquí viene una pregunta importante para ti. ¿Estás listo para soltar tu pasado y caminar en la nueva vida que Dios tiene para ti? 3 pasos para dejar atrás el pasado y avanzar en fe.
Si realmente quieres experimentar el cambio que Dios tiene para tu vida, necesitas dar 3 pasos fundamentales. 1. Decide cerrar ciclos y cortar con lo que te aleja de Dios. Si hay algo que te mantiene atrapado en el pasado, necesitas tomar una decisión firme de cerrarlo. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No puedes correr hacia tu propósito si sigues cargando con pesos innecesarios. Si hay algo que Dios ya te dijo que sueltes, hazlo hoy. 2. Perdónate a ti mismo como Dios ya te ha perdonado. Muchos no avanzan porque, aunque Dios los ha perdonado, ellos mismos siguen castigándose por su pasado. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si Dios ya sepultó tu pecado, ¿por qué sigues recordándolo? Hoy es el día de dejar la culpa atrás y aceptar la gracia de Dios. 3. Enfócate en el futuro y no en lo que quedó atrás. Si sigues mirando atrás, no verás lo que Dios tiene delante de ti. Filipenses 3:13-14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tu destino está adelante, no atrás. No te lamentes por lo que perdiste, Dios está abriendo nuevas puertas. Ahora es tu momento de tomar una decisión. Dios te está llamando a avanzar. El pasado ya no tiene poder sobre ti, así que quiero desafiarte a escribir en los comentarios. Hoy decido soltar mi pasado y caminar en mi propósito. Esta es tu declaración de fe. Y en el siguiente bloque vamos a hablar sobre cómo caminar con autoridad en la nueva identidad que Dios te ha dado. No te vayas, porque esta próxima parte puede cambiar tu vida para siempre. Ahora que has decidido soltar tu pasado y avanzar hacia el propósito de Dios, hay algo que necesitas entender profundamente. Dios te ha dado una nueva identidad y quiere que camines con autoridad en ella. Uno de los mayores errores que cometen muchas personas es aceptar la nueva vida que Dios les ofrece, pero seguir viviendo como si fueran las mismas personas de antes. Escucha esto, no eres la misma persona que fuiste ayer. No eres definido por tu pasado, eres una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El enemigo intentará recordarte quién eras, pero Dios quiere recordarte quién eres ahora. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Estás viviendo como la persona que Dios dice que eres o sigues viendo en ti los errores del pasado? Si aún te sientes indigno o sin valor, es porque no has aprendido a caminar con la autoridad que Dios ya te ha dado. Hoy vamos a descubrir cómo caminar con seguridad en la nueva identidad que Dios te ha entregado. La historia de Pedro, de traidor a líder de la iglesia. Uno de los ejemplos más impactantes de transformación en la Biblia es la historia de Pedro. Pedro era un discípulo apasionado, pero también impulsivo. Prometió que nunca abandonaría a Jesús, pero en la noche más difícil lo negó 3 veces. Lucas 22, 61, 62. Entonces, volviéndose el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro falló en el peor momento posible. Imagínate la culpa y la vergüenza que sintió después de negar a Jesús. Pero lo increíble de esta historia es que Jesús no lo rechazó. Después de su resurrección, Jesús fue a buscar a Pedro y le hizo una pregunta muy importante. Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Jesús no lo humilló, no le recordó su error, le devolvió su propósito. Pedro pasó de ser el discípulo que negó a Jesús a convertirse en el líder de la iglesia primitiva. La lección aquí es clara: tu peor error no cancela el propósito de Dios en tu vida. Si Dios restauró a Pedro, Él puede restaurarte a ti también. Dolores y su descubrimiento de su verdadera identidad. Dolores había pasado toda su vida sintiéndose sin valor. Cada vez que intentaba hacer algo bueno, el enemigo le susurraba en su mente: ¿quién eres tú para hablar de Dios? Tu pasado te descalifica. Dios no puede usarte después de todo lo que hiciste. Pero un día, mientras leía la Biblia, se encontró con un versículo que cambió su perspectiva. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por primera vez en su vida, Dolores entendió que Dios no la veía como su pasado, sino como su hija amada. Y en ese momento decidió creer en la identidad que Dios le daba y no en la que el mundo o su pasado le habían impuesto. ¿Y tú? ¿Estás listo para hacer lo mismo? 3 claves. Para caminar con autoridad en tu nueva identidad, para vivir plenamente en la transformación que Dios te ha dado, necesitas aplicar 3 claves fundamentales en tu vida. 1. Acepta lo que Dios dice sobre ti, no lo que el mundo. Dice: el enemigo usará personas, pensamientos y recuerdos para hacerte dudar de tu identidad. Pero tu verdadera identidad no está en tu pasado, sino en Cristo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te creó con un propósito, y nada ni nadie puede cambiar eso. 2. Habla con autoridad y no con inseguridad. Cuando aceptas tu identidad en Cristo, debes declararla con confianza. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada vez que el enemigo intente hacerte dudar, debes responder con la palabra de Dios. 3. Camina en obediencia, no en condenación. No eres perfecto y seguirás cometiendo errores, pero ahora caminas en la gracia de Dios y no en la culpa del pasado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No eres quien eras antes, ahora Cristo vive en ti. Ahora es tu momento de decidir. Dios ya te ha dado una nueva identidad. La pregunta es: ¿vas a caminar con autoridad en ella o vas a seguir dudando de quién eres en Dios? Hoy quiero desafiarte a escribir en los comentarios: soy hijo de Dios y caminaré con autoridad. Si te está conmoviendo este mensaje de Dios, suscríbete a este canal para no perderte ningún video o palabra que pueda transformar tu vida. Simplemente haz clic en esa pequeña campanita amarilla en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahora que has entendido que Dios te ha dado una nueva identidad y que no eres definido por tu pasado, hay un desafío que muchos enfrentan: cómo permanecer firme y no retroceder. Muchas personas comienzan bien en su caminar con Dios, pero con el tiempo enfrentan pruebas, dudas o incluso la tentación de volver a los viejos hábitos. Tal vez han sentido que, aunque han avanzado, siguen luchando con pensamientos de inseguridad, culpa o miedo. Esto es completamente normal, pero hoy vamos a descubrir cómo permanecer firmes en la transformación que Dios ha comenzado en tu vida y evitar que el enemigo te haga retroceder. La estrategia del enemigo para hacerte retroceder. Desde el momento en que decides caminar en el propósito de Dios, el enemigo intentará de todas las formas posibles hacer que regreses a tu antigua manera de vivir. Él no quiere que avances,
porque sabe que cuando lo haces, su control sobre tu vida se rompe. Uno de los ejemplos más claros de esto en la Biblia es el pueblo de Israel. Después de que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, comenzaron un viaje hacia la tierra prometida, pero en el camino enfrentaron dificultades y en lugar de confiar en Dios, comenzaron a desear volver a Egipto. Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios los había sacado de la esclavitud, pero su mentalidad seguía atada a Egipto. En los momentos difíciles, en lugar de confiar en la provisión de Dios, querían volver a la vida de antes. Esto es exactamente lo que sucede con muchas personas. Dios los libera de su pasado, pero cuando enfrentan pruebas, dudas o desánimo, piensan en volver a lo que ya conocían. Pero Dios no te sacó de tu antiguo yo para que vuelvas atrás. Él quiere que avances. Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Dios ya te ha hecho libre, no permitas que el enemigo te encadene de nuevo. Dolores y su lucha por no volver atrás. Dolores había avanzado en su relación con Dios. Había comenzado a creer en su amor, en su propósito y en la nueva identidad que Él le había dado. Pero un día, después de enfrentar un momento difícil, la duda regresó a su mente. Comenzó a preguntarse: ¿y si Dios realmente no me ha perdonado? ¿Y si vuelvo a fallar otra vez? Tal vez nunca cambiaré realmente. Estas dudas la atormentaban, y por un momento pensó en volver a sus viejos hábitos. Pensó en rendirse, en dejar de intentarlo. Pero en ese momento recordó algo que había leído en la Biblia. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no había terminado con ella. Lo que Él había comenzado en su vida lo llevaría a su cumplimiento. Ese día, Dolores decidió que no volvería atrás. Se aferró a la verdad de Dios y siguió avanzando, a pesar de sus dudas. Y lo mismo aplica para ti. 3 claves para permanecer firme y no volver atrás. Si has decidido caminar con Dios, aquí tienes 3 estrategias clave para mantenerte firme y no permitir que el enemigo te haga retroceder. 1. Fortalece tu relación con Dios todos los días. Uno de los mayores errores que las personas cometen es pensar que pueden mantenerse firmes sin una relación constante con Dios. La verdad es que nuestra fe es como un músculo. Si no la ejercitamos, se debilita. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave para permanecer firme es llenarte de la palabra de Dios todos los días. No solo leerla, sino meditar en ella y aplicarla a tu vida. 2. Rodéate de personas que te edifiquen. El ambiente en el que te encuentras influye en tu crecimiento espiritual. Si te rodeas de personas que te animan, que te acercan a Dios y que te apoyan, será mucho más fácil mantenerte firme. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si en tu vida hay personas que constantemente te alejan de Dios o te empujan a volver a tu antiguo estilo de vida, tal vez es momento de evaluar con quién pasas más tiempo. 3. Recuerda, siempre que Dios está contigo. Habrá momentos en los
que te sentirás débil, en los que dudarás de ti mismo, en los que pensarás que no puedes seguir. Pero en esos momentos recuerda que no estás solo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te llamó para que camines esta jornada solo. Él está contigo en cada paso que das. Ahora es tu decisión. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida transformada. Ahora depende de ti si decides mantenerte firme o volver atrás. Hoy quiero desafiarte a escribir en los comentarios: seguiré adelante con Dios, sin volver atrás. Esta es tu declaración de fe. Este es tu compromiso con Dios. Y en el último bloque vamos a hacer algo muy especial. Vamos a sellar todo lo que hemos aprendido con una oración poderosa para romper con el pasado y recibir la plenitud del propósito de Dios. No te vayas, porque lo que viene a continuación será un momento de encuentro profundo con Dios. Hemos llegado al final de este mensaje, pero antes de terminar, quiero que tomes un momento para reflexionar en todo lo que Dios te ha hablado hoy. Si has sentido que este mensaje ha sido para ti, si en algún momento de tu vida pensaste que no eras digno, que Dios no podía usarte por tu pasado, quiero decirte una vez más: Dios te ha elegido a pesar de tus errores. Ahora es el momento de sellar esta enseñanza en tu corazón y tomar una decisión definitiva, cerrar la puerta al pasado y abrazar la identidad que Dios te ha dado. Y para hacerlo, quiero guiarte en una oración profunda y poderosa para que puedas entregar tu vida completamente en las manos de Dios y recibir la restauración que Él tiene para ti. Pero antes, escucha con atención este versículo, Isaías 43, 18-19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Lo viejo queda atrás. Lo que viviste, lo que sufriste, los errores que cometiste, nada de eso define quién eres hoy. Dolores y el momento de entrega total a Dios. Dolores había luchado toda su vida con la culpa, con el miedo, con la inseguridad. Pero llegó un momento en el que tuvo que tomar una decisión, confiar en la promesa de Dios y rendirse completamente a su voluntad. Un día, después de pasar mucho tiempo llorando y recordando su pasado, decidió hacer algo diferente. Se arrodilló y le dijo a Dios: Señor, ya no quiero vivir atada a mis errores. Ya no quiero seguir sintiéndome indigna. Si tú me has llamado, si tú tienes un propósito para mí, hoy lo acepto. Hoy decido creer en tu amor. Y en ese momento, Dolores sintió una paz que nunca antes había sentido. No porque todo en su vida se hubiera solucionado mágicamente, sino porque por primera vez en su vida creyó verdaderamente que Dios la había perdonado y la estaba guiando hacia algo mayor. Y ahora es tu turno. Oración de liberación y nuevo comienzo. Si puedes, cierra los ojos. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios en este momento. Ahora repite esta oración conmigo en voz alta o en tu corazón. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto. Reconozco que he cometido errores, que he fallado, que muchas veces he dudado de tu amor. Pero hoy elijo creer en tu gracia y en tu misericordia. Señor, te entrego mi pasado, mis heridas, mis miedos y todo lo que me ha impedido avanzar. Rompo con toda culpa, con toda vergüenza, con toda mentira que el enemigo ha puesto en mi mente, porque sé que en Cristo soy una nueva creación.
Hoy declaro que no soy esclavo de mi pasado. Declaro que mi identidad no está en mis errores, sino en tu amor. Me aferro a tu promesa, me aferro a tu propósito y decido caminar en la libertad que tú me has dado. Señor, ayúdame a confiar en ti, a no mirar atrás, a mantenerme firme en tu camino. Fortalece mi corazón, renueva mi mente y guíame cada día. Gracias, Dios, porque sé que me has perdonado, me has restaurado y me has dado una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, quiero que escribas en los comentarios: Señor, hoy dejo mi pasado atrás y abrazo tu propósito. Este será tu acto de fe, tu testimonio de que hoy tomaste una decisión diferente, que hoy elegiste confiar en lo que Dios dice de ti y no en lo que tu pasado intenta recordarte. La promesa de Dios para tu vida. Dios nunca te llama sin antes haberte preparado. No importa cuán roto te sientas, cuántas veces hayas fallado, Él te ha elegido con un propósito eterno. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. El enemigo intentará hacerte dudar, intentará recordarte lo que hiciste, intentará hacerte sentir indigno, pero tú debes recordar lo que Dios dice de ti. Cada vez que las dudas intenten volver a tu mente, repite este versículo en voz alta. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo ha pasado. Lo que eras ya no importa. Lo que Dios está haciendo en ti es nuevo. Lo que viene ahora, un nuevo camino con Dios. Este no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Dios quiere llevarte a un nivel más profundo en tu relación con Él. Quiere que crezcas, que sanes, que te conviertas en la persona que Él diseñó. Y para eso, hay 3 cosas que debes hacer a partir de hoy. 1. No dejes de buscar a Dios. Lee su palabra, ora cada día, fortalece tu relación con Él. 2. Rodéate de personas que te edifiquen. No camines solo. Busca hermanos en la fe que te ayuden a crecer. 3. Cree que Dios completará la obra en ti. Confía en que lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo llevará a su cumplimiento. Antes de terminar, quiero invitarte a algo más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a ver el siguiente video, las 7 señales de que Dios te está mostrando una persona falsa. Este video te abrirá los ojos sobre personas que pueden estar alejándote del propósito de Dios y cómo discernirlas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. No olvides suscribirte al canal para recibir más mensajes de Dios. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, Dios nunca te ha abandonado. Él tiene un propósito para ti y lo mejor está por venir. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.